Quiero empezar este video haciéndoles una pregunta directa y honesta. Una pregunta que probablemente muchos de ustedes se han hecho en la soledad del baño, frente al espejo, o en la ducha después del gimnasio, mirando de reojo a otros hombres con una mezcla de curiosidad y temor. Es una pregunta que carga con el peso de décadas de inseguridad, mitos urbanos, chistes de bar y una cultura de pornografía irreal que nos ha deformado la percepción de la realidad. La pregunta es, ¿soy suficiente? ¿Lo que tengo entre las piernas es realmente adecuado para satisfacer a una mujer? ¿O simplemente me están mintiendo para no herir mis sentimientos? No puedes pasar ni 5 minutos en las redes sociales, en foros de internet, o sentarte a cenar con los amigos sin que alguien suelte un comentario, un chiste o una insinuación al respecto. Algunos hombres presumen con una arrogancia sospechosa, como si tener ciertas medidas fuera un trofeo olímpico que garantiza el éxito en la vida. Algunas mujeres, en público, nomás ruedan los ojos y dicen que el tamaño no importa, pero en privado, los hombres sospechan que mienten piadosamente. Y otros andan por ahí susurrando sobre medidas ideales inalcanzables, como si tener un bate de béisbol fuera el santo grial de la felicidad humana y la única vía para el placer femenino. Pero déjame preguntarte algo, amigo, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo en este momento. ¿Algo de eso es verdad científica? ¿O son puras habladurías de cantina, marketing agresivo de la industria del entretenimiento para adultos y proyecciones de la inseguridad masculina colectiva? Soy la doctora Sofía Reyes, uróloga cirujana certificada, y llevo años trabajando en la trinchera de la salud masculina, viendo cuerpos reales, anatomías reales y escuchando las confesiones más íntimas, vulnerables y secretas de hombres y mujeres en la seguridad y confidencialidad del consultorio. He atendido a señores de todas las edades, desde jóvenes de 20 años hasta abuelos de 80, en la Ciudad de México, en Monterrey, en todas partes. Y te puedo decir con certeza clínica absoluta que esta angustia, este síndrome del vestuario, no conoce fronteras, ni clases sociales, ni niveles educativos. He visto a CEOs de empresas multinacionales temblando de inseguridad por este tema, y a obreros de la construcción preocupados exactamente por lo mismo. El miedo a la insuficiencia es universal, y hoy, mi querido amigo, te voy a dar la verdad. No la verdad políticamente correcta para que te sientas bien momentáneamente, no los mitos del vestidor para inflar tu ego, no lo que ves en las películas con actores seleccionados genéticamente y trucos de cámara. Te voy a dar la ciencia urológica, anatómica y evolutiva. Te voy a explicar, con datos duros, anatomía femenina real y biomecánica sexual, qué es lo que realmente funciona, qué es lo que realmente duele y qué es lo que la biología humana ha seleccionado como ideal durante millones de años de evolución para la reproducción y el placer. Y te adelanto esto desde ahora. Los hallazgos científicos probablemente te van a sorprender, te van a chocar contra tus creencias previas y sobre todo te van a liberar de un peso enorme que no te corresponde cargar. Porque la realidad biológica es que el monstruo que muchos desean en secreto es, funcionalmente, un problema grave, no una ventaja. Vamos a entrarle al tema más espinoso sin rodeos. Aquí está el mito fundacional que ha destruido la tranquilidad y la autoestima de millones de caballeros alrededor del mundo. La idea de que entre más grande, mejor. Esa simple frase, repetida como un mantra tóxico, ha atormentado a los hombres durante décadas. Ha alimentado industrias multimillonarias de agrandamiento que venden humo, bombas de vacío peligrosas y pastillas de harina. Ha generado inseguridades profundas que llevan a la depresión, al aislamiento social y hasta a relaciones que se desmoronan por una ansiedad de desempeño basada en algo que ni siquiera es verdad fisiológica. Pero aquí está la realidad anatómica y quiero que la visualices. La ciencia cuenta una historia muy diferente, y para entenderla, tenemos que dejar de mirar al hombre y empezar a mirar a la mujer. Tenemos que entender el envase para entender el contenido. Cuando los investigadores estudiaron las preferencias privadas de las mujeres, y pon atención a esto, no lo que decían en una encuesta pública cuando sentían presión de grupo para parecer liberadas o exigentes, sino lo que elegían biológicamente y lo que compraban en juguetes sexuales, diseñados para su propio placer real y solitario,
Los resultados apuntaron abrumadoramente en una sola dirección. La mayoría de las mujeres, para el coito a largo plazo y el placer sostenible sin dolor, prefieren el promedio. Sí, amigo, promedio. No enorme, no extremo, no gigante, promedio. Esa no es mi opinión personal para consolarte. Eso es lo que muestran los datos a través de múltiples estudios de biomecánica sexual y encuestas anónimas. Y aquí es donde las cosas se ponen fascinantes desde el punto de vista médico. ¿Por qué el promedio es superior? Porque la vagina no es un pozo sin fondo ni un túnel infinito. Es un órgano muscular elástico, sí, pero tiene límites anatómicos finitos y zonas de sensibilidad específicas que debemos respetar. Déjame explicarte esto como lo haría si estuvieras sentado frente a mí en mi consultorio, con los modelos anatómicos en la mano. La vagina promedio, en estado de reposo, mide entre 7 y 9 centímetros de profundidad. Cuando la mujer se excita mucho, ocurre un fenómeno llamado efecto tienda de campaña, donde el útero se eleva dentro de la pelvis y la vagina se alarga hasta unos 10 a 12 centímetros, quizás 13 o 14 en algunas mujeres con anatomía más amplia. Pero al final de ese túnel hay una pared sólida y sensible, el cuello del útero o cérvix. El cérvix no es una zona erógena para la gran mayoría de las mujeres. Es una estructura dura, fibrosa, similar a la punta de una nariz al tacto, y está llena de terminaciones nerviosas que interpretan el impacto directo como una señal de alarma visceral. Chocar repetidamente contra el cérvix durante el acto sexual no se siente como placer profundo. Se siente como un golpe en el estómago, como un cólico menstrual agudo o una náusea profunda. Es una señal de alarma del cuerpo que dice: estás golpeando un órgano interno, detente, hay peligro de daño. Por lo tanto, analicemos la mecánica. Un pene que mida 18, 20 o 22 centímetros, biológicamente, no tiene espacio físico dentro de la mayoría de las mujeres. Sobra herramienta. Para poder usarlo, el hombre tiene que contenerse constantemente. No puede penetrar a fondo. Tiene que tener un cuidado extremo para no lastimar. No puede dejarse llevar por la pasión del momento. La relación se vuelve una gestión de riesgos, una coreografía de cuidado, no una entrega de pasión desmedida. En cambio, un pene de tamaño promedio, que la ciencia médica sitúa estrictamente entre 12 y 15 centímetros en erección, encaja perfectamente en la anatomía femenina. Puede entrar a fondo, puede golpear con ritmo, puede crear la fricción necesaria en las paredes laterales sin el riesgo constante de contusión cervical. Es, biomecánicamente, la herramienta perfecta para el trabajo, diseñada por la evolución para maximizar el placer y minimizar el daño. Te voy a contar de un paciente mío, don Roberto, de 72 años, viudo desde hace 5 años. Llegó a mi consultorio el año pasado con una vergüenza tremenda, mirando al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Había conocido a una señora encantadora en su grupo de baile de danzón, una nueva oportunidad de amor en el otoño de su vida, y después de meses de cortejo, las cosas estaban avanzando hacia la intimidad. Pero don Roberto estaba paralizado por el miedo. Me dijo con los ojos aguados: «Doctora, tengo miedo de que se ría de mí. Llevo 40 años sin estar con nadie más que mi difunta esposa. Me comparé con lo que veo en el internet, en esos videos que me salen por accidente, y siento que no doy el ancho. Siento que soy un niño comparado con lo que se supone que debe ser un hombre». Le mostré los mismos estudios y la misma anatomía que te estoy explicando a ti. Le expliqué que la sensibilidad femenina no está en el fondo, sino que está concentrada en el tercio externo de la vagina, los primeros 3 a 4 centímetros de la entrada, donde están las terminaciones nerviosas de presión y tacto, y por supuesto, en el clítoris. El fondo de la vagina es casi insensible al tacto fino. Está diseñado para estirarse durante el parto, no para sentir texturas. ¿Y sabes qué pasó 3 meses después? Don Roberto regresó a mi consulta, no por un problema, sino para saludarme, con una sonrisa de oreja a oreja y una caja de chocolates. La información correcta le devolvió la confianza que pensó que había perdido para siempre. Me dijo: «Doctora, tenía usted toda la razón. No sobró ni faltó nada. Fue perfecto. Ella está feliz y yo me siento como de 20 años». Vamos a desglosar esto en 5 verdades poderosas, cada una desmontando un error común,
un fantasma mental que los hombres cometen cuando piensan en el tamaño. Error número 1. Creer que las mujeres quieren extremos. La mayoría de los hombres, educados por la pornografía, asumen que las mujeres sueñan con 25 o 30 centímetros. Pero cuando los investigadores miraron los juguetes íntimos más vendidos en Estados Unidos y Europa, ¿sabes qué encontraron? Las longitudes más populares iban de 10 a 15 centímetros. Déjame repetirlo. De 10 a 15 centímetros. Eso no es extremo. Eso es estrictamente promedio. Y cuando miraron el grosor, la circunferencia también estaba en el rango normal, usualmente menos de 11 o 12 centímetros de circunferencia. Piensa en lo que eso significa. Cuando las mujeres hacen elecciones completamente privadas, sin juicio de nadie, la mayoría se inclina hacia tamaños que no lastiman. Buscan llenado, no desgarro. Desde la biología, esto tiene todo el sentido. El canal vaginal está diseñado para acomodar un pene promedio. Meter algo excesivamente grueso crea microdesgarros, fricción dolorosa y ardor. Y ninguna mujer quiere dolor crónico. Desde lo emocional, la comodidad crea confianza. Si una mujer se siente segura físicamente, puede relajarse y entregarse al orgasmo. Si siente dolor o miedo, su guardia sube, su suelo pélvico se tensa, y eso arruina la experiencia. Error número 2. Pensar que la longitud importa más que el grosor. Otro estudio analizó los productos realistas más vendidos. La longitud promedio era de aproximadamente 16 centímetros, ligeramente por encima del promedio, pero no por mucho. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de promedio masculino, los estudios científicos más rigurosos, donde los médicos miden con regla, indican que el pene erecto promedio mundial mide entre 12.9 y 13.5 centímetros de largo. Eso es el promedio real. Esos 18 centímetros que todos dicen tener son una inflación estadística por autorreporte. Pero aquí está la parte interesante del estudio. Los investigadores encontraron que la circunferencia y la comodidad importaban más que la longitud para la satisfacción femenina. Mucho más. ¿Por qué? Porque las terminaciones nerviosas de la vagina que detectan el estiramiento están en las paredes laterales, especialmente en la entrada. Un pene más grueso estimula más estas paredes y el clítoris por tracción. Un pene muy largo pero fino a menudo baila dentro sin tocar las paredes lo suficiente. Desde lo práctico, esto significa que si tu longitud es promedio, pero tienes un grosor decente, estás en la zona ideal. Y si eres delgado, la técnica de ángulo y la presión sobre el clítoris compensan cualquier falta de volumen. Hablemos aquí de la biomecánica del punto G. Muchos hombres creen que el famoso punto G está en el fondo, en las amígdalas. Falso. El punto G es una zona rugosa y sensible ubicada en la pared anterior de la vagina, hacia el ombligo, apenas a 3 o 4 centímetros de la entrada. Para estimular esta zona no necesitas longitud, necesitas grosor y sobre todo curvatura o ángulo ascendente. Un pene promedio que se curva ligeramente hacia arriba o que se usa con el ángulo correcto es un arma de precisión infinitamente más efectiva para el punto G que un pene largo y recto que pasa de largo esa zona y golpea el cérvix. La anatomía favorece la técnica, no la longitud bruta. Error número 3. Compararte con fantasías de los medios. La industria para adultos prospera con la exageración y la rareza genética. Buscan a los fenómenos de la naturaleza, al 0.01% de la población, y los ponen en pantalla como si fueran la norma. Compararte con ellos es como comparar tu cuerpo con el de un jugador de la NBA de 2.15 metros y sentirte mal porque no te ves igual. No tiene sentido. Desde la biología, la verdad es esta. La mayoría de los hombres, el 68% de la población, caen entre 11.5 y 14.5 centímetros de longitud erecta. Si tú estás ahí, eres completamente normal. Eres la norma de la especie. Desde lo emocional, cuando crees que no eres suficiente, eso carcome tu confianza. Y la confianza es el factor número 1 de satisfacción. Una mujer puede sentir cuando un hombre está inseguro. Lo percibe en cómo la toca, en cómo la mira, en cómo se mueve. Y esa inseguridad mata la libido femenina mucho más rápido que un pene pequeño. Te cuento de otro paciente. Don Arturo, 65 años, empresario exitoso. Me confesó que había gastado miles de dólares en productos milagro,
bombas de vacío y extensores que prometían aumentar su tamaño. Nada funcionó, obviamente, porque esas cosas son estafas fisiológicas. El pene no es un músculo que se hipertrofia, es un tejido esponjoso con límites faciales. Pero lo que sí logró fue arruinar su matrimonio durante años, porque estaba tan obsesionado con algo que ni siquiera era un problema real, que dejó de tocar a su esposa. Su esposa, cuando finalmente hablaron, le dijo: «Arturo, por Dios, nunca me importó eso. Lo que me dolía era que ya no me mirabas a los ojos, que me rechazabas». La obsesión por el tamaño destruyó la conexión, no el tamaño en sí. Error número 4. Ignorar la retroalimentación real de las mujeres. Aquí hay algo revelador. En encuestas directas o en charlas con amigas, las mujeres a veces dan respuestas exageradas o picantes porque piensan que es lo divertido. Hay presión social. Pero cuando los investigadores analizan el comportamiento real y la satisfacción marital, la historia cambia. Las mujeres abrumadoramente eligieron parejas que eran promedio en tamaño, pero excelentes en empatía, humor y habilidad manual. Desde la biología, esto nos muestra que las mujeres no están persiguiendo extremos. Sus cuerpos responden mejor a lo que se siente seguro y placentero. Nadie quiere correr una maratón con zapatos que le aprietan. Quieren el zapato que ajusta. Error número 5. Olvidar lo que realmente crea satisfacción. Aquí está el error más grande de todos. Creer que la penetración es el evento principal y único del sexo. Desde la biología, la anatomía es clara. El clítoris es el rey. La mayor parte del clítoris es interna, pero su glande externo es la zona de mayor densidad nerviosa del cuerpo humano. El placer femenino depende principalmente de la estimulación del clítoris, que está afuera, no adentro. La penetración profunda no es lo que genera el orgasmo para la mayoría de las mujeres. Lo que importa es la fricción del hueso púbico, el ritmo, la estimulación manual u oral y la conexión emocional. Un pene de 13 cm puede estimular el clítoris por roce igual de bien, o mejor, que uno de 20 cm que tiene que entrar con cuidado para no golpear el fondo. Ahora, sé que algunos se preguntan, pero, doctora, ¿qué pasa si estoy significativamente por debajo del promedio? ¿Qué pasa si la edad o el peso me han encogido? Es una pregunta válida. Primero, definamos el micropene médico. Se define clínicamente como un pene que mide menos de 7.5 cm en erección total. Esto es una condición genética rara que afecta a menos del 0.6% de los hombres. Si este es tu caso, hay opciones médicas que podemos discutir en consulta privada. Pero para la gran mayoría de hombres que sienten que han perdido tamaño con la edad, lo que sucede suele ser el síndrome del pene enterrado. A medida que envejecemos, muchos hombres acumulan grasa en el pubis, justo en la base del pene. Esta grasa actúa como una trinchera. El pene está ahí, tiene su tamaño normal, pero está hundido bajo 3, 4 o 5 centímetros de grasa. La regla de oro es esta. Por cada 15 kilos de sobrepeso, puedes perder visualmente hasta 2.5 centímetros de pene visible. La solución no es estirar el pene, es bajar la grasa. He visto pacientes que, al perder 20 kilos, han recuperado 3 o 4 centímetros de longitud funcional. Es el método de alargamiento más efectivo y saludable que existe. Tengo que hacer una advertencia muy seria sobre las cirugías. Muchos hombres buscan faloplastia de elongación o engrosamiento. Como cirujana, te digo, cuidado. La cirugía de alargamiento suele añadir 1 o 2 centímetros en flacidez, pero a menudo causa que el pene pierda su ángulo de erección y quede inestable. Las inyecciones de grasa a menudo terminan en desastres estéticos, grumos, asimetrías e infección. He tenido que operar a pacientes para intentar arreglar desastres. El riesgo de perder la función eréctil o la sensibilidad es real. No vale la pena arriesgar un pene que funciona bien por unos centímetros de vanidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para maximizar el placer? Aquí te dejo 4 pasos prácticos. Paso 1. La regla del ángulo y la técnica de la almohada. Si no tienes una gran longitud, usa la geometría. Colocar una almohada firme debajo de las caderas de tu pareja cambia la inclinación de su pelvis.
Esto alinea su canal vaginal de tal manera que la penetración se siente mucho más profunda y estimula directamente el punto G en la pared anterior. Es un cambio mecánico simple que añade profundidad virtual sin necesidad de más centímetros. Paso 2. Enfócate en la confianza radical y el efecto visual. La confianza no es arrogancia, es comodidad en tu propia piel. Las mujeres detectan eso instantáneamente, pero también puedes usar trucos visuales. El vello púbico denso y largo puede ocultar hasta 2 o 3 centímetros de la base del pene, haciéndolo parecer más corto de lo que es. Un recorte estratégico, rebajando el vello en la base, crea una ilusión óptica inmediata de mayor longitud y limpieza. Es el alargamiento estético más rápido y seguro. Paso 3. Construye conexión y prejuego. En nuestra cultura hay una ventaja enorme que tienen los hombres mayores: la madurez y la paciencia. Los hombres de 50, 60, 70 años han vivido y aprendido. Saben que las cosas buenas toman tiempo. Y eso es exactamente lo que muchas mujeres anhelan. Un hombre que sepa tomarse su tiempo, que entienda que la intimidad empieza mucho antes de la recámara. Dedica tiempo al juego previo. Calienta el motor. Cuando la excitación es alta, el tamaño pasa a un segundo plano. Paso 4. Cuida tu salud general. Esto es algo que muchos ignoran. La función sexual está conectada con tu salud cardiovascular. El tamaño no importa si no hay firmeza. Un pene promedio pero duro como una roca se siente mucho más que un pene grande pero semiflácido. Si tienes diabetes, presión alta o sobrepeso, eso afecta tu desempeño y tu dureza mucho más que cualquier medida. Cuida tu cuerpo, come limpio, entrena fuerza. Tu cuerpo te cuidará a ti. Sé que este tema puede sentirse pesado. Quizás has pasado años cargando esta inseguridad, pero quiero que escuches esto y te lo lleves en el corazón. No estás roto, no eres menos, eres suficiente. Tu biología es correcta. La evolución te diseñó así porque así funcionamos mejor. La edad no te quita eso. De hecho, los hombres mayores de 50 a menudo tienen una ventaja increíble: la experiencia y la capacidad de conectar. Y eso es lo que las mujeres reales anhelan mucho más que medidas. Entonces, la próxima vez que te sorprendas preguntándote sobre centímetros, recuerda esto. La ciencia demuestra que la mayoría de las mujeres prefieren exactamente lo que tú ya eres. No se trata de perseguir extremos. Se trata de presentarte completamente, con confianza, con presencia, con el deseo genuino de conectar. Y si encontraste esto tranquilizador, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal Urología sin tabús. Y comparte este video con un amigo que quizás necesite escucharlo. Al compartir, podrías cambiarle la vida a alguien. Y aquí va algo más. Si tienes preguntas específicas, déjamelo en los comentarios. Leo todos y trato de responder. Porque aquí está la verdad final. La intimidad no se trata de números. Se trata de presencia, conexión y confianza. Y esas son cosas que todo hombre, a cualquier edad, puede construir. No requieren cirugía, no requieren pastillas milagrosas. Solo requieren el deseo de ser mejor compañero y la humildad de aceptarse. Soy la doctora Sofía Reyes. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Recuerda, el conocimiento correcto y la aceptación adecuada pueden traerte libertad y confianza sin importar tu edad. Nunca es tarde para vivir plenamente. Nunca es tarde para amar sin miedo. Nos vemos en el próximo video.